You and me stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reason. Es en este portal donde creo que siempre empiezan buenas historias. Y hoy no va a ser menos. Nos vamos a buscar heridas de Europa. Creo que va a ser una serie interesante, quizás emotiva y quizás con muchas cosas que no todo el mundo sabe y de las que no todo el mundo habla. Al menos esa es la intención. Nos vamos al aeropuerto. Primera duda del viaje. No sé si ir en metro, voy bien de tiempo, o si coger un Uber, la verdad. Al final Uber. En fin, bueno, un caprichito, el primero del viaje. Siempre que paso por esta autopista siento que empieza algo. No sé por qué, pero me pasa siempre. Al final, ten en cuenta que yo viajo 2 veces. Una cuando grabo y otra cuando edito. Pues ya estamos en el lugar donde todos los sueños siempre empiezan. En el aeropuerto. Pues ya hemos pasado el control de seguridad. Y eso significa que empieza el viaje, porque muchas veces tengo la sensación de que es en este momento cuando todo empieza, por lo menos cuando salgo en avión. Vamos, yo creo que voy a comer algo. El avión sale a la 1:50 y nos vamos primero a Turín. Vamos a pasar la noche en el aeropuerto de Malpensa para luego ya llegar a Bratislava y más allá a nuestro primer destino, que está en Polonia. En fin, es que te olvidas pronto. Ahora sí, voy a comer algo. Lo que no va a haber esta vez es plano épico del avión. Pero en fin, no se puede tener todo. Ya veremos qué se me ocurre. Empieza el viaje. Salgo de Madrid y vuelo a Turín. Desde allí vamos a cruzar a Milán, donde me espera una noche larga o corta en el aeropuerto. Al día siguiente vamos a Bratislava, pero no me quedo allí porque el verdadero destino está más al este. Esta ruta no es casual. Cada parada tiene una historia, una herida, algo que me remueve por dentro. No es un viaje de vacaciones, es algo más íntimo, más raro. Me muevo por instinto, por preguntas sin respuesta y por las ganas de entender. Esta vez Europa desde sus cicatrices. Y todo empieza hoy. Pues ya en Turín vamos a conseguir habituallamiento. Sí. Bueno, pues ahora trabajar un poquito, comer algo, irme al centro y luego irnos a Milán. De momento, primer herido, ya que esta serie se llama Heridas de Europa, luego os explicaré por qué. Es esta Coca-Cola, 4 euros. Primer herido serio. En fin, seguimos. Por cierto, una de las dudas que he tenido hasta última hora, tenía muchas, era sobre si llevarme o no una sudadera, porque hace bastante calor. Al final viene conmigo, veremos. Bueno, lo primero, esta serie se llama Heridas de Europa porque no pretendo solamente ir a ver a sitios bonitos, sino también sitios que tengan interés en cuanto a muchas de las cosas que han pasado en este continente. Y muchas de ellas, por desgracia, o tal vez también por suerte, casi olvidadas. Y creo que son cosas que también es necesario que se hable de ello y que se cuente sus historias. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta serie. Aunque yo quería ir en tren, voy a ver si lo encuentro.
Pues esto es Imperial Estación. Bueno, pues parece que me funciona. Vámonos otra vez al autobús. A veces adaptarse también. Esto también es viajar, ¿eh? A ver, no es por nada, pero yo estaba ilusionado con ir en tren, me apetecía. Pero nada, en bus, ya tengo el billete. 6 euros, por cierto, menos de lo que yo pensaba, no sé por qué. Pero bueno, vamos al centro de la ciudad. Vale, lo del tren no salió muy bien. Resulta que la estación estaba cerrada, desierta, parecía el decorado de una peli apocalíptica. Un empleado me miró como diciendo: ¿tú qué haces aquí, alma de cántaro? Así que, plan B, bus a Milán. En realidad, no era tan mala idea. La carrera nocturna, los asientos medio vacíos, esa sensación de estar cruzando Italia sin saber muy bien si vas hacia un hotel o hacia una idea rara que se te ocurrió una noche de julio. Pero vamos, que antes de nada vamos a llegar a Malpensa y cruzar los dedos para que no sea Vendinglandia. Luego os cuento. We could do so many great things, so believe in me, I believe in you, and I just feel that this will be an ups. Pues ya estoy en el centro y además esto que acabo de ver es el bus que luego nos llevará al aeropuerto de Malpensa. Supongo que este en concreto, ¿no? Claro. En fin, vamos a dar un paseo. So hear me out. No, we lost. Turín es una anécdota en este viaje, pero bueno, ya que estamos, quiero aprovechar y dar un paseo y así me puedo tomar también algo. Luego, como decía antes, nos vamos a Malpensa, vamos a pasar la noche porque el siguiente vuelo sale a las 7 de la mañana y como soy, pues al final no, yo creo que es mejor opción ir al aeropuerto directamente y salir. Pero antes de meterme en otro lío, por supuesto, una cerveza tiene que caer. Turín me regaló una Guinness y eso ya es empezar bien. Bueno, después de la cerveza, toca ya ir al bus. Próxima parada, Malpensa. Y a pasar la noche en el aeropuerto. En fin. Lo que estoy pensando es que no voy a tener mucho tiempo para poder comer algo. Y me temo que como llego a Malpensa sobre las 11 y pico, voy a llegar a Vendinglandia, aquella república donde solo puedes comer en máquinas de vending. Pues veremos, porque aquí el bus no aparece. En fin. Ya estamos aquí. Lo primero, buscar un baño. Importante. Conseguido. Vamos a ver si estamos en Vendinglandia o no. Pues como esta serie se llama Heridas de Europa, la verdad es que es curioso, pero a su vez me encanta, que es el hecho de estar aquí en el aeropuerto de Milán trabajando un poquito. Estoy aprovechando para hacer el trabajo de fuera de YouTube mientras escucho música en ucraniano. Yo creo que está de moda y tiene que ver con una de las grandes decisiones que ha supuesto el previaje, pero eso lo iremos viendo. Para una serie que se llama Heridas de Europa, yo creo que es bueno tener una misión. Yo ahora mismo tengo una misión, que es encontrar un enchufe para cargar el ordenador porque se me ha descargado. En fin.
Me muero de sueño, tengo que reconocerlo, y son las 4 de la mañana. La verdad es que no sé lo que va a pasar. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, Bueno, pues acabo de llegar a Bratislava. cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you. Hoy estoy con un café. Utilizando esta ciudad para, que es una ciudad especial, esta Bratislava, para empezar lo que va a ser la ruta definitiva de esta serie, que es un intento de encontrar esas heridas que tiene este continente, que en algunos casos, como iréis viendo, son tan interesantes. Out the door, this time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should. Bratislava es de estas ciudades que se repiten constantemente en mi vida, en los viajes. Siempre termina siendo una ciudad de paso. Y hoy, pues también, es una ciudad de paso. Nos vamos a la estación de autobuses porque nos vamos a Polonia, un país que va a ser clave en toda esta serie. Y ya veréis por qué. So it's over for good. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Oh yeah, yeah. What do you expect me to when I'm over you? Can't you tell by the look on my face that I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you? ¿Veis? Un centro comercial. Pues es un centro comercial, pero también está la estación de autobuses de Bratislava aquí. Concretamente bajando por esas escaleras de ahí. It's been chaos from the start. Can't believe I made it this far. Guess I needed it to see who you really are. Por extraño que parezca, Cracovia yo creo que es de las pocas ciudades de la zona que no conozco. Y esta vez la voy a conocer. Vamos a coger un autobús que sale ahora a las 12:10 y llegamos a las 6:15 a Cracovia, porque ahí empieza realmente el viaje. Breaker of hearts, yeah. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream. No os lo vais a creer, o tal vez sí. A veces tengo la sensación de que las series, estas series que hago para YouTube, me ayudan a transportarme, pero no solo físicamente, sino también, digamos, conceptualmente. Es como adentrarse en algo para tratar de explicarlo, como vivir una aventura donde el protagonista no eres tú, pero de alguna forma te sientes responsable de darle forma. Y eso, viniendo de un músico, donde siempre se ha preocupado, siempre ha buscado por buscar esas notas que necesitaba para cada una de las canciones, y ahora resulta que las estoy encontrando en autopistas, en autobuses, en aeropuertos. En eso estaba pensando mientras dejaba atrás Bratislava, una ciudad muy ligada a mí, muy ligada a mi vida, pero que siempre ha sido de paso. Y por fin me acercaba a una de las ciudades que más deseaba conocer de la zona. Y finalmente se ha terminado por dar. Bueno, pues ya estamos en Cracovia. Ha habido un cambio de planes de última hora, pero ahora os lo cuento en un rato. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure. Bueno, pues como no, room tour. Pues esto es lo que veis. Aquí una cama, aquí una mesa, una mierda y otra cama y poco más. El baño está compartido, que ahora lo tengo que buscar. Básicamente lo que ha pasado es que
No me encuentro del todo bien con el estómago. Había reservado un sitio por una duda que ya os contaré muy bien a lo largo de la serie y que espero que comprendáis. Entonces, como solamente había pensado estar un día aquí en Cracovia, pues había cogido un hotel de habitaciones compartidas, pero hoy no me encuentro bien para estar en un sitio así que he preferido buscarme este otro sitio. Vamos a empezar en serio, yo creo que ya mañana, para contaros todo lo que vamos a hacer estos días, que sinceramente estoy muy ilusionado porque creo que es algo que no, a lo mejor no es lo más bonito que podamos pensar para un viaje de turismo, pero no es turismo lo que quiero hacer, sino contar historias de las que no se habla tanto. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que quiero hacer con esta serie, Heridas de Europa. Voy a ver si ceno algo y mañana empieza. Y os contaré todo lo que quiero hacer y lo empezaremos a ver. Cracovia no es solo una ciudad bonita, es, para muchos polacos, el alma del país. Aquí descansan reyes, poetas y héroes. Aquí empezó parte del Renacimiento polaco, y aquí también, sufrió el país una de sus mayores heridas. Durante siglos fue la capital del Reino de Polonia, y aunque Varsovia tomó el relevo, Cracovia nunca dejó de ser corazón. El castillo de Babel no es solo una fortaleza, es un símbolo nacional. Las piedras del casco antiguo no solo cuentan historia, la respiran. Cracovia ha sido muchas cosas. Fue centro religioso, capital cultural y más tarde frontera de dolor. Las calles del Kazimierz fueron hogar de una de las comunidades judías más importantes de Europa. Rabinos, librerías, mercados, sinagogas, vida. Hasta que la guerra se los llevó casi todo. En 1939 la ciudad fue ocupada por la Alemania nazi. El gobernador general del régimen se instaló aquí, mientras se creaba el gueto judío al otro lado del río. Desde Cracovia se organizaron deportaciones, humillaciones y asesinatos. Aquí, cada rincón tiene memoria y cada banco vacío un nombre que falta. Y sin embargo, Cracovia sigue en pie. Sobrevivió. Y no solo eso, resistió con cultura, con arte, con memoria. Hoy los cafés del centro están llenos, las sinagogas siguen abiertas, el mercado vibra como si el pasado estuviera decidido a no hundir el presente. Esta ciudad ha aprendido a cicatrizar, a no olvidar, pero tampoco detenerse. Por lo tanto, considero que es el lugar perfecto para empezar una serie como esta. Hablamos del lugar donde la historia se sienta contigo en un banco y te susurra lo que pasó. Bueno, pues he pasado toda la mañana trabajando un poquito y demás, y ahora vamos a grabar. Estoy en Cracovia, quizás una de las ciudades más turísticas de Polonia, antigua capital, pero como voy a partir de aquí, tampoco quiero dejar de aprovechar la oportunidad, ya que además no la conozco, de verla un poquito y de ir contando historias de la ciudad. Así que quédate en este vídeo y acompáñame. Bueno, ya estoy en el centro. Por cierto, tengo que decir, y esto queda para las anécdotas, hay una aplicación, ¿vale?, donde compras pues todos los billetes que necesitas para el tren. Yo no sé qué ha pasado, para un proyecto de 6 zlotys, que viene a ser como un euro, poco más de un euro, y me han cobrado 20 zlotys, es decir, casi 5 euros, pues, pero eso no lo entiendo, no entiendo por qué, es un misterio, no entiendo por qué. Acabo de bajar la app y de registrarme, en fin. El misterio de la coleo. Dicen que Cracovia es una de las ciudades más bonitas de Europa del Este. Podría estar ahí.
la verdad es que, como decía antes, es una ciudad que no conocía hasta ahora y que, o sea, que no había estado, y que desde luego sí que me está dejando en ese aspecto bastante buena sensación. Pero bueno, esta serie va de líderes de Europa y lo que es importante también entender es que, bueno, esta ciudad tiene un montón de curiosidades, llegó a ser la capital del país en un momento dado y también, aunque no fue destruida, como sí que pasó con Varsovia, tiene sus heridas y eso es lo que yo quiero hacer en esta serie, encontrar esas heridas de la que además Polonia va a ser una de las protagonistas de todos los vídeos que voy a hacer estos días. Y mirad qué bonito. Es de lo que se trata, como digo. Ahora me quedo en blanco, tenía el guión ahí y me quedo en blanco, pero bueno, no pasa nada. Lo meto en el vídeo para que también veáis lo que es esto. Pero bueno, sí, vamos a ver esas heridas de Europa, que de la que Polonia, como digo, tiene mucho que decir, porque hay muchas. Evidentemente en esta serie no se trata de recorrer todas las heridas de Europa, porque hay demasiadas, pero sí de tratar de descubrir algunas de las que menos se habla. Y yo creo que esta ciudad es de ellas, así que vamos a tratar de recorrerla hoy que tenemos tiempo. Que hay algo en Cracovia que atrapa, no solo por lo bonita que es, que lo es, sino por esa mezcla de lo que fue y lo que intenta seguir siendo. Calles empedradas, iglesias góticas, bares modernos metidos en sótanos, todo convive como si fuera lo más normal del mundo. Pero claro, detrás de esa postal perfecta hay historias, y hoy toca bajar del cuadro y caminar por ellas. Eso sí, caminarlas con calma, que llevo ya una cerveza y 2 cuestas, y no sé qué pesa más, la mochila o el desayuno con cebada. Aquí mismo, en este barrio, durante la ocupación nazi, vivían cerca de 60.000, si no tengo más la cifra ahora mismo, 60.000 judíos. Ya sabemos todo lo que pasó en ese momento, hace 80 años. Desde luego aquí no había tantos turistas, pero sí había miedo. Por supuesto. A ver, lo típico sería contarte las curiosidades de Cracovia, ¿no? Ese dragón, la trompeta que se corta en no sé qué sitio, el bar de los Pierogic, en fin. Pero no, yo creo que es más interesante que hoy hablemos de este barrio donde estoy, de Kazimierz. Esta era una ciudad separada de Cracovia en su momento y era un refugio del mundo judío. Aquí había más sinagogas que bares, quieres decir. De hecho, estamos hablando de que este lugar era el sitio hebreo más importante de todo el continente. Y ya es decir, porque estamos hablando de una época muy temprana y muy anterior a lo que luego pasó en la Segunda Guerra Mundial, que ya lo hemos hablado, pero lo hablaremos más intensamente, más profundamente, mejor dicho. Ya os he contado la historia de la Segunda Guerra Mundial, como la mayor parte de la gente que vivía aquí fueron desaparecidos, vamos a llamarlo así, en aquella tragedia. Y cuando llegó la época del comunismo, esto se convirtió en un barrio más o menos residual de la ciudad. Incluso llegó a ser como uno de los sitios más peligrosos. Todo estaba básicamente derruido. En fin, era un desastre.
En fin, y como podéis imaginar en esta historia, prácticamente no se hablaba de este lugar durante aquella época y durante muchos años después también. No fue hasta el rodaje de una película que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, que se llama La lista de Schindler, donde ya se empezó a volver a hablar de este sitio. Sí, aquella película de Spielberg. Baby. Y ahora mismo, pues ya lo veis, un sitio eminentemente turístico, un sitio donde hay un montón de opciones para tomar algo, donde hay cafés, donde te puedes tomar una cerveza, donde me he tomado una cerveza yo hace nada, pero donde quizás la mayor parte de los turistas, de la gente que viene aquí de paso, no sabe esta historia, y es, yo creo que lo más interesante. Y es curioso, ¿no? Un barrio con siglos de historia, con heridas abiertas, con despedidas que aún duelen. Y sin embargo, hoy te encuentras terrazas llenas, risas, cervezas frías y música saliendo de los bares. Puede parecer una contradicción, pero a veces es justo lo contrario. Es memoria en movimiento. Porque recordar no siempre significa estar de luto, a veces es brindar por lo que fue y seguir adelante. O al menos eso pensé, hasta la cuarta cerveza, cuando empecé a pensar más en comer que en reflexionar. Bueno, pues vamos a ver si aquí... Lo siento, es que me acabo de tomar una cerveza, pero espero de encontrar esto. Hay como varios puestecitos donde puedes comprar y comer comida callejera típica del lugar. Así que vamos a ver si puedo. Y no me enfoco bien, pero luego... Y ya puestos, habrá que pedirse una sapiecanca. Es lo suyo aquí. Ya estamos esperando. Aquí lo tengo. Pero puede ser interesante. Ahora os cuento. Vale, pues me cuesta grabar. Se trata de esto. Es pues básicamente un pan con cosas. Es una comida típica de la época del comunismo porque era barata y tal. Y aquí, en la Plaza Nueva que estamos viendo, pues es algo muy típico. Aunque en otras zonas de la ciudad y del país te cuesta más barato. Pero bueno, vamos a ver si me lo puedo comer y a ver cómo sobrevivo a la sapiecanca. Sapiecanca, comida y check. Pero es que está bueno y no tan caro. Vamos a seguir. Os tengo que contar la historia de la app, pero en fin, necesito más cerveza porque necesito ir al baño. Y no sé si contar esta historia del vídeo, pero es importante. Para una serie que se llama Heridas de Europa, creo que esta es una buena primera herida, aunque no como esperaba. Y se hace la noche con la cerveza, pero la decisión está ahí. Y hay cosas que estoy viendo que me hacen tomar una decisión, aunque no sea la esperada. En las mejores familias pasa, y a mí también me ha pasado. Me olvidé de darle al rec, a ese botón rojo. Así que no hay imágenes saliendo del hotel en Cracovia ni paseando por las calles mientras llegaba a la estación de tren, explicándoos a dónde me iba a dirigir en ese momento. Pero no pasa nada, lo solucionamos. En ese momento me iba a coger un tren a un lugar muy especial, uno que duele, llamado Przemysl. Y aunque
es muy difícil de pronunciar, está muy cerca de uno de los lugares donde nuestro continente, Europa, está roto. Una de las mayores heridas que tenemos actualmente. Y eso sí que lo grabé y lo vais a ver en este episodio de Heridas de Europa. Dentro vídeo. Salir de Cracovia en tren tiene algo especial. No sé si es el paisaje que cambia poco a poco o el hecho de saber que te estás alejando de una ciudad tan viva para acercarte poco a poco a una frontera cargada de historia. Y no cualquier frontera. Me estoy yendo hacia Przemysl, una ciudad que, sin hacer ruido, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del mapa europeo. Aquí, desde esta ventanita, empiezo a pensar en todo lo que separa y une a la vez. En cómo un viaje tan sencillo puede llevarte a los márgenes, donde las noticias dejan de ser titulares y se vuelven realidad. Y yo, con mi mochila, mi cámara y mi curiosidad, voy justo hacia allí, a ver qué se siente cuando llegas a la puerta de una herida abierta. Pues estoy en Przemysl. Quizás no es un sitio muy turístico, pero a mí me interesa el borde, y me interesa el borde de la actualidad también. Y creo que, a pesar de que ya no se habla de esta ciudad, ya la habremos hablado un poquito de eso en la intro, me parece que hacer una visita tiene bastante sentido. Bueno, pues room tour del alojamiento. Aquí está la cama, una mesa que luego me va a venir muy bien, una tele que no voy a ver, una media cocina, por supuesto, mira, un microondas, y luego aquí está el baño. Hoy he encontrado la luz a la primera. Luces a mí. En fin, bueno, os iré contando durante el día lo que quiero contaros aquí. Przemysl no era una ciudad en el radar de casi nadie, hasta que en febrero de 2022 se convirtió en uno de los primeros refugios para miles de ucranianos que cruzaban la frontera. La estación, los hoteles, incluso casas particulares, todo se transformó de golpe. Y esta tranquila ciudad pasó a ser la puerta de entrada a Europa para quienes huían de la guerra. Cuando pensamos en esta ciudad, seguramente nos vamos a llevar la mente a aquel febrero del 2022. Pero lo que también es interesante es que este sitio ha sido, bueno, hogar de varios países, porque estuvo, digamos, dentro del reparto entre Alemania y la Unión Soviética cuando se repartieron Polonia. Esta ciudad hacía de frontera. También formó parte del Imperio Austrohúngaro, por supuesto, y Polonia actualmente. Es decir, una ciudad que está a 10 kilómetros de la frontera y con bastante multiculturalidad, podemos decirlo. Y ya veis el centro histórico tan bonito realmente. Bueno, a ver si encuentro algo para comer. Hay lugares que parecen destinados a estar siempre en medio de guerras, en medio de mapas, en medio de decisiones que se toman muy lejos. Przemysl es uno de ellos. A lo largo de los siglos ha cambiado más veces de bandera que de nombre. Fue austrohúngara, polaca, ocupada por los nazis, absorbida por la Unión Soviética y vuelta a ser polaca. Cada vez que Europa arde, esta ciudad siente el calor antes que nadie. Por eso, cuando estalló la guerra en Ucrania, no fue casualidad que los ojos del mundo se posaran aquí. Trenes llenos de refugiados llegaban cada hora. Voluntarios, periodistas, militares, todos pasaban por esta estación. Aquí empezó a organizarse la ayuda.
Aquí se lloró por primera vez el desgarro del exilio. Aquí muchas personas pisaron por primera vez suelo europeo con miedo, con esperanza, con nada más que una mochila. Y sin embargo, si no te lo cuentan, podrías no notarlo. Las calles parecen tranquilas, los parques, cuidados, la vida más o menos normal, sobre todo en un día de verano como hoy. Porque más allá de esas colinas está esa herida que sigue abierta. Y cada paso que doy por aquí me acerca un poco más a ella. Supongo que si el sol me lo permite, estaréis viendo esas montañas que se ven hacia allá, que es más al este. Hay muchas cosas que he tenido dudas estos días, estas últimas semanas, y eso que tenía ya el seguro, tenía ya todo. Pero creo que he decidido quedarme aquí porque enseñar eso que se ve al fondo creo que merece una serie completa. Así que, si el bicho se me deja, eso es lo que haré, por lo menos eso es la intención para el futuro. De momento, yo creo que es buena idea quedarnos en esta bonita ciudad y también pensar en que sí, iré para allá, aunque hoy no es el día. La verdad es que encontrar estos sitios es una de las ventajas que tiene molonarear por Europa. Para los que no sepáis, molonarear es perderse por un sitio desconocido sin rumbo fijo o sin muchos datos aparentes, pero luego al final te das cuenta de que ese sitio mola y tiene algo. Bueno, pues esto es lo que tiene estar aquí. Por cierto, estoy, desde aquí, no sé bien, pero bueno, ahora os lo enseño cuando vuelva. Estoy en el castillo de Przemysl. Es el castillo, este castillo lo hizo un tal Casimiro, que si en la Edad Media hubiera habido Instagram, supongo que tendría más seguidores que cualquier otra persona. Estaría compitiendo ahora mismo con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, porque estaba en todas. Lo construyó y era un sitio sobre todo defensivo, porque como sabemos está además en la frontera, pero es que además esta ciudad, que fue frontera también dentro del Imperio Austrohúngaro, que estuvo dentro de, lo hemos dicho antes, dentro de Polonia obviamente, pero también fue parte de la Unión Soviética, incluso del Imperio Austrohúngaro, en fin, de un montonazo de países diferentes. Por lo tanto, la historia es realmente brutal. Y a pesar de que tampoco me quiero ponerme, porque tampoco sé ponerme intenso con la historia, os animo a que descubráis cosas de estas. Y cuando ya has visto lo más alto, lo más simbólico, lo más emocionante, queda ese rato de andar sin rumbo, que a veces es lo mejor del día. Calles tranquilas, fachadas que hablan de épocas distintas sin ponerse de acuerdo, y esa luz de la tarde que convierte todo en postal. Przemysl no es una ciudad de grandes titulares turísticos, pero sí de muchas historias pequeñas, de esas que se entienden mejor caminando sin mapa y escuchando más que grabando. Aunque bueno, grabar, grabé, porque si no, ¿cómo os lo iba a contar? Buenos días. Pues es hora de seguir el viaje. Ayer al final estaba súper cansado y me volví pronto. Pero bueno, hoy toca seguir viaje. Digo que porque al menos vimos una ciudad, el centro de la ciudad. Vimos el centro. Que realmente me ha sorprendido porque no sabía que era tan bonita. En fin, hoy tenemos que volver. Hoy va a ser un día más raro, aunque vamos a despedir este vídeo en Rzeszów. Pero digo que va a ser más raro porque me toca volver a Cracovia y además a estar por la tarde
aprovechando ya y tratando de trabajar un poquito, aprovechando la tarde para trabajar un poquito, para el día siguiente movernos a otro destino donde hay otra herida y donde hay una historia que realmente se cuenta bastante poco y que creo que puede ser bonito contarlo. Así que nada, seguimos. A la mañana siguiente tocaba despedirse de Przemysl. Un café rápido, mochila al hombro y vuelta a la estación. No sin antes mirar atrás una última vez. Porque estas ciudades, las de frontera, las que cargan con historias tan pesadas, te dejan algo dentro, aunque no siempre sepas cómo ponerle nombre. De camino a Rzeszów, que sí, se escribe raro y se pronuncia peor, pensaba en todo lo que había visto y en lo que venía después, porque esto apenas acaba de empezar. Y es que las heridas de Europa no se cierran tan fácil. Bueno, pues ya estoy en Rzeszów. Esta es la ciudad importante o más grande de la zona. Y yo creo que es el lugar que me parece más adecuado para terminar este vídeo. Es una de las ciudades más importantes en cuanto a la ayuda internacional a Ucrania. Y es la ciudad donde para mucha gente en estos últimos años ha sido un reinicio completo. Así que me parece que es el sitio adecuado. Eso sí, no tengo mucho tiempo porque tengo que coger el autobús. Es que el plan era otro al principio, pero en fin. Vamos a ver si me sitúo. Nosotros partimos ya de nuevo hacia Cracovia para luego seguir hacia allá, para el oeste. Pero vamos a seguir buscando este tipo de sitios, que tengo preparadas varias cosas que yo creo que van a ser muy interesantes. Así que nos vemos mañana llegando a un sitio donde se produjo algo muy importante en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que no te han hablado tanto. Si quieres saber cuál es, nos vemos mañana. Pues estamos de nuevo en Cracovia, aunque ya con la mochila para ir a la estación de autobuses, porque nos vamos a Katowice y desde ahí otra ciudad que es muy importante en el transcurso de la historia. Así que vente conmigo. Como siempre vamos con prisas. En fin. Desde Cracovia hay que hacer una paradita técnica en Katowice. Una ciudad que ya veremos en otra ocasión, porque hoy el destino es Gliwice. Sí, suena a ciudad pequeña, tranquila, de esas que uno no tiene en el radar. Pero agárrate, porque aquí ocurrió uno de los eventos más extraños y más decisivos de la historia moderna. Un montaje tan surrealista que parece sacado de una película mala. Eso sí, te lo contaré un poco más adelante. De momento, acompáñame en este viaje entre raíles y curiosidades polacas. Bueno, pues ya estoy en Katowice, pero este no es el destino final. Voy a una ciudad donde empezó la Segunda Guerra Mundial. Os voy a contar esta historia porque es muy interesante, aunque también tengo que encontrar la estación de tren, que es importante. Vale, encontré la estación. Después de dar alguna vuelta innecesaria, lo reconozco. Venía desde la estación de autobuses y me lié un poco, pero nada grave. Tren regional en marcha, rumbo a Gliwice. Una ciudad que, sinceramente, yo no tenía en el radar, pero justo por eso sorprende más. Tiene ese aire de ciudad tranquila que parece no esconder nada, y sin embargo, tiene historia para parar un tren. Ahora vamos a ver un poco el centro para hacernos una idea del lugar, y luego te cuento el lío, porque en estos rincones tranquilos es donde a veces se urden las movidas más gordas. I'm gonna do that.
Bueno, pues ya estoy en Gliwice, una tranquila ciudad de la Silesia polaca, donde ahora mismo está todo muy tranquilo, evidentemente, pero aquí fue el escenario de uno de los mayores engaños del siglo XX. Y he venido a contar esa historia, porque me parece que no se habla mucho de ella, como decía al principio, y que, como todas las heridas que estamos buscando en este viaje, creo que esta también merece ser recordada y se merece ser explicada también. Bueno, pues room tour, ¿no? Pues la consabida cama, un escritorio, está, como siempre digo, me va a venir bien. Y luego aquí está el baño. Perfecto. Bueno, pues como digo, vamos a ir paso a paso. Necesito ir al baño y luego voy a contaros la historia, pero es que la tengo que contar justamente en el sitio en el que es. Bueno, el lugar donde ocurrió todo está a unos 25 minutos andando de aquí. Y estoy dudando si me busco un taxi o no, la verdad. Aquí empieza el dilema universal del viajero urbano: andar 20 minutos cargado con la cámara o rendirse al taxi. Spoiler, soy una persona racional, lógica, coherente, y me fui andando, porque el sudor da puntos de experiencia, ¿o no? Era el 31 de agosto de 1939, cuando aquí en esta en esta tranquila ciudad de la Silesia polaca, en Gliwice, se encendió una chispa. Y fue una chispa que terminó en una guerra que todos conocemos. Fue uno de los mayores engaños, o de los intentos de engaño que se han dado yo diría, en la historia de la humanidad, o por lo menos que ha trascendido más. Aquella noche, soldados alemanes vestidos como soldados polacos entraron aquí y golpearon a los guardias de seguridad que había. Incluso parece que asesinaron y dejaron un cuerpo con uniforme polaco, ¿no? Como si hubiera sido un ataque. Y desde aquí emitieron un mensaje llamando a atacar a Alemania. Por supuesto, todo era mentira. Era la que se conoce como la Operación Himmler, es decir, un intento de los nazis de culpar a Polonia de la guerra. Al día siguiente, justo el 1 de septiembre, la Alemania nazi de Hitler, le declaró la guerra a Polonia. El objetivo era convencer al mundo de que Alemania iba a ser o era la agredida. Eso desembocó en 6 años de una de las guerras más cruentes y más importantes de los últimos años. Y me parece que el hecho de que esto siga aquí dice bastante. Y yo creo que en el fondo, a pesar de que hablamos de una de las heridas más importantes de Europa, yo creo que dice algo bueno. El hecho de que esta torre siga en pie me parece que no debería ser visto como un símbolo a un engaño, pero sí, y yo creo que van por ahí más los tiros, sí debería ser visto como un símbolo de que un engaño se puede dar, y un engaño de este tipo incluso también se puede dar. Y es la demostración de que cómo un engaño así puede ser capaz de no solamente estropear la vida de millones de personas, sino de llevar a un continente entero y casi al mundo entero al puro desastre. Porque recordar no es glorificar, es tener presente lo que pasó, para que no vuelva a pasar.
Y es curioso, o por lo menos a mí me parece curioso, que todos conocemos muchísimos de los hechos históricos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que siempre hemos oído muy de pasada, muy poco, realmente se ha hablado muy poco de esto. Y estar aquí ahora mismo a mí por lo menos me parece curioso. Como digo, me extraña un poco el hecho de que se haya hablado tan poco de los detalles, pero me parece que es bastante importante, sobre todo también aprender de esta historia. Lo más curioso de todo es que aquí, justo donde se escenificó uno de los engaños más oscuros del siglo XX, no hay multitudes ni tampoco placas. Solo una familia dando un paseo, un par de jubilados charlando sin prisa y la memoria que sigue aquí, en silencio, pero sin desaparecer. Por cierto, si te lo estás preguntando, es que esta zona, precisamente donde estamos, en ese momento pertenecía a Alemania. Esta zona de Silesia, tras los acuerdos de Potsdam, fue cuando ya empezó a ser parte del territorio polaco. Pero en ese momento, en 1939, pertenecía a Alemania y se llamaba Gleiwitz, la ciudad. Lo que sí me llama la atención es esto, mirad. Es decir, apenas hay algunas personas paseando, veo ahí otros niños ahí al fondo, con sus padres, pero nada que ver con lo que podríamos llegar a ver un día como hoy, estamos en agosto, además, en algún lugar clave de Normandía o en algún lugar clave de cualquier ocasión de lo que ha pasado precisamente también en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muchas veces la historia no está ligada, no tanto con lo que nos cuentan, que muchas veces también, sino con lo que le damos y no le damos importancia. Y a mí me parece que estar en este lugar, que fue donde todo empezó, una de las guerras más terribles que ha sufrido la humanidad, me parece bastante curioso el hecho de que ahora esté todo tranquilo. Y es que a veces el silencio dice mucho más que las palabras. Y justo aquí al lado, fijaos lo que nos encontramos. En la primavera de 1940, más de 21.000 oficiales, intelectuales y líderes polacos fueron ejecutados por la policía secreta soviética. Sus cuerpos quedaron enterrados en fosas en el bosque de Katyn y en otros lugares ocultos. En 1943, los alemanes descubrieron las fosas y culparon a los soviéticos, pero Moscú lanzó una de las mayores campañas de desinformación de la historia, culpando a los nazis y manipulando pruebas para ocultar la verdad. Durante décadas, esta mentira fue aceptada por gran parte del mundo. No fue hasta 1990 cuando la Unión Soviética admitió su responsabilidad. Aquí, en estas imágenes, están algunos de los rostros de Katyn, personas que representaban lo mejor de la Polonia de su tiempo y que fueron asesinadas por lo que representaban. Pues esto es el centro de la ciudad, bueno, la plaza más concurrida. Hay bastante buen ambiente, además hoy es sábado, entonces es curioso, cómo es la vida, de lo que hemos visto antes a lo que es hoy en día. Quien viene a buscar
historia de la cultura europea, de la historia europea, y no sé si se está escuchando, pero me encuentro en un vídeo de Mojitos por el Mundo. A vuestra salud. La verdad es que estaría bien saber por qué hay tantos kebabs en Polonia. Prometo contároslo. Bueno, ya en la habitación del hotel, tengo que decir que lo que he visto de esta ciudad me ha gustado realmente. Más allá de las implicaciones históricas que podemos encontrar, que ya hemos visto, y por lo que me parecía interesante, creo que además también es interesante por el ambiente. Es verdad que estamos en verano y que estamos en sábado hoy, ¿no? Pero, no sé, me ha transmitido como una buena sensación. En fin, vamos a dejar el vídeo aquí y voy a decir un poquito lo de siempre. Se acerca algo que también es interesante. Hoy voy a contarte una historia de la que yo creo que no te han hablado. Vamos a llegar al siguiente destino y te la cuento. Y te la cuento también un poquito del camino. Bueno, pues eso sí, toca coger varios trenes para llegar al destino. De momento vamos al primero y luego ahí hacia Transbordos. Adelante, viajero intrépido. Salir de Gliwice una mañana de verano tiene algo especial. El sol ya calienta, pero la ciudad sigue tranquila, como si aún no se hubiera despertado del todo. Desde allí paso por Katowice, que parece que siempre está en obras o a punto de ser otra cosa, y me subo a uno de esos trenes regionales que no tienen prisa, pero desde luego sí tienen paisaje. El ritmo baja, el tren serpentea entre campos, estaciones pequeñas y pueblos que ni sabía que existían. Golesów, por ejemplo, nunca lo había oído, y aquí está, con sus tejados rojos y su vida sin apuros. Es curioso como desde fuera solemos imaginar a Polonia como un país gris, industrial, con historia dura y ciudades difíciles, pero en esta ruta se asoma otra Polonia, una Polonia rural, luminosa, donde se respira calma, donde la vida parece más conectada con lo natural, con lo cotidiano. Y es que Polonia no solamente es Cracovia o Varsovia. No es la imagen que sale en las noticias, ni la que te cuentan en los libros, pero es igual de real, y a veces incluso más auténtica. Y este ya es el último transbordo. Pues aquí tengo que esperar más. El tren me ha llevado por la región de Silesia, desde Gliwice hasta este pequeño rincón del mapa, pasando por Katowice, por pueblos tranquilos como Golesów, y por estaciones donde el tiempo parece ir un poco más despacio. Ahora voy a llegar a Cieszyn, en el lado polaco de una ciudad que está literalmente partida por la mitad. Desde aquí, a cruzar caminando un puente hasta Czeski Cieszyn, en el lado checo. Lo curioso es que esta frontera, que hoy se cruza en unos minutos y sin enseñar el pasaporte, durante décadas fue una línea dura, una línea que dividió familias, amistades y una ciudad que antes era una sola. Porque aunque hoy Polonia y Chequia sean países vecinos y amigos, la historia de este lugar es mucho más compleja. Hubo una guerra, sí, aunque duró apenas una semana, pero dejó una herida. Y lo más doloroso no fue el conflicto en sí, sino todo lo que vino después. El silencio, la separación, la sospecha entre vecinos, los visados, los controles, las vidas que dejaron de cruzarse. Muchos pensarían que dentro del bloque comunista era fácil moverse entre países, pero no. En lugares como este, pasar de un lado al otro era tan difícil como cruzar hacia el oeste. Y aunque parezca mentira, a veces vivir a solo unos metros de tu familia era más doloroso que vivir a cientos de kilómetros. Por eso he querido venir, para contar esta historia, y porque creo que es una de las heridas de Europa que tienen que estar presentes.
Así que eso haré hoy, cruzar este puente con mi mochila a cuestas y contaros la historia donde ocurrió. Porque esta historia lo merece. Bueno, pues ya estoy en el hotel de Český Těšín. Fijaos las vistas. Tengo muy cerca la estación de tren para luego mañana irme ya a Praga. Pues, os voy a enseñar una cosa que me parece curiosa, y es que esta es la puerta de entrada de la habitación. Y lo primero que te encuentras, que no sé dónde está la luz, aquí. Es con el baño. Sí, acabo de ir, lo siento. Y luego ya te encuentras con pues, la cama y esto, que a ver si me sirve de escritorio. Os tengo que contar que este sitio, bueno, realmente son dos ciudades en una. Es una ciudad partida. Yo he llegado, lo habréis visto, en tren hasta Cieszyn, que es Polonia, pero es una ciudad partida. Os voy a contar hoy la historia de este lugar porque me parece bastante curioso. Así que yo me he alojado en la parte checa, ¿vale? Y tengo muy rápido la estación de tren para mañana ir saliendo pitando por la mañana a primera hora a Praga. Pero os voy a contar esta tarde un poco esta historia, que me parece que es de esas historias, de esas que no se cuentan tanto, pero que son interesantes. Así que voy a descansar un poco y luego nos vemos. A simple vista, este puede ser un pueblo más, un pueblo tranquilo más en lo que es la frontera entre Chequia y Polonia. Pero eso no es así porque tiene una intrahistoria muy interesante. Hasta 1920 todo esto era Cieszyn, que no era más que una ciudad dentro del Imperio Austrohúngaro. Una ciudad importante en la Alta Silesia, en la zona donde estamos, pero que no era más que una sola ciudad. El problema es que cuando terminó la Primera Guerra Mundial y por tanto terminó también el Imperio Austrohúngaro, nació un país donde estoy ahora mismo, que en ese momento se llamaba Checoslovaquia. Y es precisamente esto con los polacos con los que llegaron a no ponerse de acuerdo. Es decir, ¿quién se quedaba con esta ciudad? ¿Polonia o en ese momento Checoslovaquia? En 1919 hubo una guerra, sí, una guerra abierta entre estos dos países para quedarse con el control de esta ciudad, sobre todo porque era muy importante por el ferrocarril, como también hemos visto un poquito en lo que hemos visto en el recorrido en la zona. Claro, en ese momento todos los países occidentales era lo peor que les venía y se esforzaron bastante en terminar con ese conflicto. Aquella disputa, como digo, se resolvió partiendo la ciudad en dos, o por lo menos lo que es el río Olza, aquí lo vemos, con una parte para los polacos, lo que hoy conocemos como Cieszyn, y la otra para los checos, lo que hoy conocemos como Český Těšín, que es donde estoy ahora mismo. Os podéis imaginar lo que era esto, porque, en fin, ahí también hay mucha intrahistoria después. Lo más loco es que aquella división supuso dividir también muchísimas familias, porque no, a pesar de que quedasen ambos países dentro del bloque soviético, no era nada fácil ir de un sitio a otro. El control en aquella frontera era absoluto. Nadie, repito, nadie, ninguna persona de a pie
podía cruzar en ese momento, o por lo menos no hacerlo sin un montonazo de papeleo. Las relaciones no estaban como hoy en día. Esto es el centro o la plaza principal, espero que la veas, de la parte polaca de Cieszyn. Y aunque a mí no me... Pero bueno, también es lógico lo que voy a decir, que es que hay mucho más ánimo y mucha más gente en la parte polaca de la ciudad, ¿no? Pero eso es porque es mucho más grande. Pero bueno, y hay que también eso. Es curioso porque, claro, en la ciudad se manejan con dos monedas e incluso en los lugares de cambio tienes que pensar a cuál vas a ir, porque dependiendo del lado donde estés te van a cobrar más o menos comisiones, no más o menos comisiones, sino que te van a hacer mejor precio según la moneda del sitio donde estés. Lo que parece ser que hace la gente de aquí es llevar, si van a salir, pequeñas cantidades de las dos compras, o sea, de las dos monedas, y luego el resto pues lo pagas con tarjeta. Entonces lo que acabo de hacer al pasar ese puente, al pasar esa frontera, hace unas pocas décadas me hubiera costado pues que me requisaran todos los vídeos que hubiera hecho y que el vídeo se acabase ahí, para que os deis cuenta de cómo cambian las cosas. Ahora es algo normal que va haciendo la gente pues cada día. No somos los únicos. Bueno, pues después de la cerveza, bien me ha sentado. Y que bien se está ahora. Hay que contar, yo creo, que más curiosidades. Por ejemplo, el hecho de que evidentemente aquí pues las personas, supongo que habrá de todo, pero hablan los dos idiomas de forma indistinta. Eso sí, vas a ver los carteles fundamentalmente en polaco en este lado donde estoy y en checo en el otro lado, que ahora iremos porque paso la noche ahí. Y había más así. He recordado algo que leí hace poco, que es que en enero del 2022 subieron los impuestos del alcohol en Polonia. Y yo me imagino, eso me lo decían antes, pero yo me imagino que en ese momento aquí se producía una migración de la cerveza o algo así. Lo que es cierto es que los precios en ambas partes son muy diferentes. Es decir, la parte checa yo creo que es un poquito más cara en determinadas cosas. Entonces, pues os podéis hacer una idea, ¿no? La gente va y viene de un lado hacia otro a comprar o según qué cosas, pues según los precios. Entonces es como una migración constante, algo muy divertido y sorprendente de ver, por lo menos desde mi punto de vista como español. Estoy en Praga y además de muchas cosas también es la capital de un país que ya no existe, pero todavía queda algo de ello. Y en este vídeo te quería explicar un poquito cómo era o cómo cuentan que era. Pero lo primero es un café que necesito porque acabo de llegar. Sí, ya sé que no es una de las cafeterías con más tradición, pero es una de mis favoritas, no sé por qué. Se está a gusto y normalmente tienes mucho espacio y demás. Me gusta Costa Café, la verdad, hay que decirlo.
touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. Checoslovaquia nació en el siglo XX, al principio del siglo XX, concretamente en 1918. Y como muchas de las cosas que surgieron en esa época, después de una guerra, y con mucha improvisación, según algunos. You're the solution. You are. En aquel año, Tomás Masaryk constituyó la nueva república. Lo curioso es que lo hizo desde Estados Unidos, mientras que sus aliados lo hicieron, ahora sí, desde aquí, desde Praga y desde París. El país era nuevo, o quizás no tanto. Lo que sí es cierto es que era una unión un tanto desigual. Por un lado, los checos traían educación e industria, y los eslovacos quizás una cultura más campesina, algo un poquito más tradicional. Era una unión que, como digo, un tanto desigual, pero funcionó. Pero solo por un tiempo. La vida en Checoslovaquia tenía sabores únicos y una es esto, una Kofola. Era la Coca-Cola de aquí, porque en ese momento, pues lógicamente no podía llegar la Coca-Cola. Eso sí, no esperes que sea nada similar. De hecho, a mí no me gusta, pero bueno, lo he comprado por el vídeo. A ver cómo lo hago esto con una mano. Bueno, vamos a ver. Esto es como que parece Coca-Cola, pero es que el sabor no te esperas que sea así, es decir, no se puede describir. Y eso pues continúa siendo una señal de identidad, como las placas que todavía puedes ver con el nombre checoslovensko, o como incluso muchas canciones con los otros idiomas, que los hay. Hoy en día prácticamente nadie piensa en ese país. Pero sí es cierto es que todavía, y como acabamos de ver y como hemos visto en este vídeo, todavía incluso podemos ver esos rastros, ese rastro, esa señal de lo que fue un día este lugar. Podríamos decir que Checoslovaquia era un país con dos capitales, Praga y Bratislava. Aunque Bratislava tenía su autonomía, realmente las decisiones estaban aquí, en esta ciudad. Y eso creó tensiones. Al principio, muy poquitas, de una forma muy suave. Pero eso se fue agudizando con el tiempo. Y cuando llegó el momento de la caída del régimen comunista, surgió la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Seguimos juntos o no? La vida podía parecer tranquila, tenías trabajo asegurado, tenías, quizás con suerte también hasta una casa del campo, pero no pasaba de ahí. Todo estaba rodeado de normas, silencios, límites. Por ejemplo, salir del país, imposible. Quizás algún otro país de la esfera, pero eso siempre que te lo aprobaste y no era nada complicado. Si decías algo incómodo y te escuchaban, podías tener problemas, y ese te escuchaban podía venir de un vecino o podía venir de una persona cercana. Muchos checos recuerdan cómo en esos momentos se hablaba en voz baja, y eso es algo que yo creo que tienen muy metido dentro de la cabeza, pero eso es una percepción personal ya. En aquella época, si querías ver algo del mundo occidental, tenías que tener suerte para intentar coger la televisión austriaca. No era nada asegurado, pero lo podías intentar. Es decir, era un país con las ventanas cerradas, y la llave de esas ventanas no la tenía la gente, la tenía otro. Y así fue como en 1993 estos dos países se separaron. Ahora son países distintos, cada uno con sus cosas. Lo que sí es cierto es que ese país
que llamamos Checoslovaquia, de alguna forma sigue por ahí, escondido. You are the solution. You are, 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 you are the solution. You are the solution. I wanna hold your head, you're everything. Y ya en el hotel, algunas desapariciones, como veis, no fueron trágicas, como es el caso. Lo que sí es cierto es que algunos lo ponen como ejemplo, otros hablan de que no fue todo lo correcto que se debería, algunos se quejan de que no hubo mucha participación ciudadana. El caso es que esta es una de esas heridas que tiene Europa, que quizás no se habla tanto, y es un ejemplo de cómo una herida puede curarse, porque realmente es lo que ocurre. Creo que ahora mismo la gente aquí está mucho más contenta con la situación actual que en otras circunstancias de otras épocas que le viene muy largo a la mayoría. Por lo menos así es lo que me llega de lo que veo aquí. Pero quería hacer este vídeo quizás porque terminar una serie como esta en Praga para mí siempre es un honor, y quería hablar también de Checoslovaquia en el canal. Así que si de alguna forma puede ser un homenaje a aquello, pues que este vídeo sirva como tal. Así que desde aquí, que sirva un pequeño homenaje a aquel país desde, bueno, no desde Praga, porque estoy a 30 kilómetros, pero por lo menos muy cerca. Bueno, pues es hora de ir al aeropuerto. Me acabo de despertar y no sé hablar. Hoy os tengo que contar, bueno, un poquito el resumen del viaje, de lo que ha sido esta serie, y también un poco de una duda que a lo mejor alguno tendrá, pero es de algo que me ha estado carcomiendo la cabeza durante todo el tiempo que ya estaba haciendo el plan. Pero bueno, os lo voy contando durante el camino. Bueno, lo que vamos a hacer es coger un vuelo. Bueno, vamos a ir al aeropuerto, cogemos un vuelo a Pisa y luego ya a Madrid. En Pisa no vamos a poder hacer mucho, no tenemos mucho tiempo, pero ese es el plan. Como siempre, todo viaje tiene su final, aunque a veces lo más divertido es exprimirlo hasta el último segundo, con sus aeropuertos y sus promesas futuras. Un café para empezar el día. Supongo que en una serie que se llama Heridas de Europa, donde hemos estado por muchas partes de Polonia y donde, sobre todo el día que estuvimos en Przemysl, uno se puede preguntar, vale, pero una de las heridas de Europa, y que hablamos en ese capítulo, desde luego es Ucrania. ¿Por qué no entré? Porque al final estoy aquí ya volviendo y terminando la serie aquí y no llegué a entrar. Pues es una pregunta que tiene mucho que decir y que estuvo rondando mi cabeza durante muchísimas semanas antes del viaje. Estoy dando cuenta. Prosím ke kontrole vaše palubní vstupenky a cestovní doklady otevřené na straně s vaší fotografií. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme příjemný let. Me estoy dando Please have cuenta. your boarding pass and travel document ready. Me estoy dando cuenta, lo que decía, que según los planes que tengo para las próximas series, voy a estar unos meses sin venir aquí. Y eso, más allá de lo que yo quiero contar en este vídeo, la verdad es que me deja una sensación emocional bastante fuerte. Así que
Bueno, están siendo los últimos minutos en Praga desde que van a ser 2 meses posiblemente. Qué penita, ¿no? También por otro lado. Pero bueno, hay muchos lugares en el mundo que ver y lo vamos a ver en este canal. A veces los aeropuertos son como puntos suspensivos. Te vas, sí, pero no cierras del todo. Y mientras el avión gana altura y la ciudad se hace pequeña, uno piensa en lo que vivió, en lo que no hizo, y en si volverá antes de lo que cree, o mucho después de lo que le gustaría. Se va quedando atrás, pero la sensación no es de final, sino de punto y aparte. Y aunque esta vez no crucé esa frontera que me llamaba, me llevó algo que también pesa en la mochila: la promesa de volver y cumplirla. Quizás la necesidad o este canal me lleve pronto a otros lares, pero sé que la casa de Alfon Explora está aquí abajo, en estos parajes checos. Tal vez una parte de mí ya piensa tanto en Ahoy como en Hola. Y mientras me despedía del cielo checo, no sabía que lo peor del viaje no había llegado. Era lo que venía después. Porque al otro lado de este vuelo me esperaba Pisa. Y no la torre inclinada, no, sino el aeropuerto. Un lugar donde el tiempo se dobla, la lógica se retuerce y cada paso te lleva a una nueva fase del laberinto. Aunque aún no lo sabía. Pero estaba a punto de vivir la experiencia completa del viajero. El escape room final antes de volver a casa. Bueno, pues ya estoy en Pisa. Nos queda el último traslado y buscar un sitio para currar primero para no agarrar. Pero bueno, lo de Ucrania, en fin. A ver, tenía todo, es decir, tenía el alojamiento en Lviv, tenía el seguro que te piden para entrar ahora mismo, y tenía los autobuses, pero al final pensé en que no sé si tenía mucho sentido a nivel narrativo hacer este viaje así. Pensaba que entrar en un lugar como en un país como Ucrania ahora mismo, la tensión normal que pueda haber, con una cámara, yo solo, sin ningún contacto allí, me ponía demasiado tenso. Así que, como no formaba parte de la serie principal, decidí cambiarlo y por eso me quedé en Semisa, básicamente. Eso sí, pensando y estando seguro de que esa serie la tengo que hacer en algún momento. Tenemos que hacer una serie visitando Ucrania, pero no sé cuándo. Lo ideal sería cuanto antes, pero también hay que ver la evolución de las cosas. Realmente fue una decisión de última hora, de ultimísima hora, pero viendo retrospectivamente todo lo que hemos hecho estos días, me parece que ha sido una buena decisión, porque me ha permitido conocer Cheskitiosin, me ha permitido también ver un sitio del que no se habla tanto como es Przemysl, que
me pareció bastante interesante y además me gustó bastante la ciudad, así que en ese aspecto estoy bastante contento. Pero eso sí, repito, la serie en Ucrania hay que hacer algo. Hasta arriba esto. Bueno, pues para una serie que se llama Heridas de Europa, terminarla en el aeropuerto donde no me puedo ni sentar. Mira, está arriba. Hay esta gente sentada en las escaleras que dan a la zona de no Schengen. Así que esto promete ser duro. Yo pensaba que esto iba a ser más fácil o más cómodo. En fin, así que como esto está siendo como el metro de Madrid a las 7 de la mañana, vamos a despedir el vídeo en pareja. Por cierto, con todo este caos me recuerda que podríamos hacer algo para explicar por qué pasan estas cosas, por qué te dejan muchas veces en muchos aeropuertos con pocos sitios y con pocas opciones para sentarse, etcétera. Yo creo que puede ser gracioso y puede ser muy didáctico. Y así, entre idas y venidas, trenes, pasos de frontera, kebabs inesperados y aeropuertos que ponen a prueba la paciencia, termina esta primera serie de Heridas de Europa. Un viaje que arrancó en Cracovia, atravesó recuerdos dolorosos, ciudades divididas, alimentos enormes e historias que no siempre se cuentan, que entre todo eso también me regaló momentos preciosos, absurdos, pero sobre todo muy, muy humanos. Porque este canal no va de monumentos ni de checklist, va de mirar un poco más allá de lo evidente, de entender el mundo a través de sus cicatrices, a través de sus curiosidades, a través de cómo es. Y sobre todo va de contarlo a mi manera, de tratar de mirar cómo es de cara a cara y tratar de entenderlo. Gracias por venir conmigo en este camino. Y lo mejor de todo esto es que solo estamos empezando. Así que, como siempre digo, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.